Pues bienvenidas, bienvenidos al TV Podcast de Ratona de Televisión. Yo soy Raquel Guerrero y hoy estoy feliz de tener a una invitada que parecería que no tiene mucha razón de ser, pero se darán cuenta que tiene toda la razón de ser. Además, es una persona a la que yo admiro mucho y que estoy fascinada de tener en este TV Podcast porque además vamos a aprender mucho, no solo de lo que tiene que ver con las pantallas, no solo de los contenidos como solemos hablar aquí, sino de otra parte que también es igual de importante y que tiene que ver con nosotros como receptores, como audiencias, como consumidores de todo lo que encontramos ahí en las pantallas de tele, de streaming, de cine. Bernadette Álvarez, bienvenida. Cuéntanos un poco de ti y qué haces por acá en el TV Podcast. Hola Raquel, muchas gracias por la invitación. Bien honrada de estar aquí platicando un poquito contigo. Pues aquí vengo a compartir. Yo soy neuropsicóloga, acabo justamente de terminar mi maestría, entonces ya puedo nombrarme neuropsicóloga. Llevo muchos años compartiendo. Tuve un centro de yoga, entonces me gusta ligar mucho la psicología con la neurociencia y con el cuerpo, que es lo que nos hace como vivir la experiencia humana y, para llevarnos como a tener una mente en calma, que al final, ¿qué queremos en la vida? Estar en calma, estar plenos y estar felices. Entonces, un poquito usando herramientas tanto de ciencia como de psicología, que creo que todo se combina y todo es igual de valioso para crear esta mente en calma. Es Lo que cual gracias por la invitación. no, hombre, al contrario, y me encanta porque justamente aquí parte de lo que hacemos en este proyecto de divulgación audiovisual tiene que ver con el rescate de estas fórmulas que ocupan las industrias mediáticas en los medios de comunicación, fórmulas que encontramos cuando vemos una novela, cuando encontramos melodrama, cuando encontramos películas de susto, etcétera. ¿Cómo hay detonadores, fórmulas para detonarnos emociones? Porque finalmente vivimos en un entorno totalmente emocional y es parte de lo que pues me hizo invitarte y de lo que va a dar pie a esta charla. Pero antes de entrar en materia, a mí me gustaría mucho que me dieras tu opinión, porque me parece, no sé si estoy en lo correcto, pero creo que sí, por mi experiencia, que en la tradición occidental, en el aprendizaje occidental, siempre se hace mucho hincapié en la parte racional, ¿no? En la parte del cerebro, en que pensemos, en que lo hagamos racional. Y parecería como que las emociones no sirven para nada, estorban, te impiden tener un mejor aprendizaje, etcétera. Esto es cierto y te lo pregunto tú que hablas del cerebro. Me gustaría mucho que nos explicaras, ¿de verdad está tan separada la razón de la emoción? ¿De verdad habitan en lugares diferentes? ¿O ha sido una apreciación un tanto equivocada o desbalanceada, digamos? Para nada. A ver, nosotros experimentamos y vivimos el mundo a través de las emociones. Desde que tú te levantas, tu cerebro está mandando químicos, que está produciendo ciertas emociones dependiendo del entorno al que te estés enfrentando. Y todo lo que haces a través de tu día es que vives el mundo a través de las emociones. Entonces, la razón es también una parte como de usar tus emociones a tu favor. Entonces, no podemos decir que nada más la razón es la importante, porque entonces no tendríamos cómo vivir una vida, porque la vida se vive a través de las emociones. ¿Qué pasa? Que los sucesos que pasan en la vida despiertan ciertos químicos, cierta comunicación en nuestro cerebro y cuerpo, cuerpo-cerebro, que nos hacen experimentar. Entonces, tanto si tú quieres racionalizar algo, cuando tú te enfocas en algo es porque eso te interesa, tienes cierto afín en eso y eso desprendió una emoción. Em, la motivación desprende de una emoción, desde que te vas a levantar, por qué te vas a levantar, todo eso viene por las emociones. Entonces está completamente errático decir que las emociones se están dejando a un lado. Lo que pasa es que no las llamamos como son y no vemos, como tenemos un estigma de que las emociones es muy sentimental, muy emocional, muy de mujeres, muy, ¿no? Y no, o sea, las emociones es cómo vivimos en nuestro mundo desde que te levantas hasta que te duermes. Experimentamos el mundo, como ya lo dije, a través de las emociones. Y viene un proceso bioquímico y eléctrico
que se desprende en tu cerebro, ¿sí? Entonces, respondiendo de nuevo a tu respuesta es no, o sea, realmente es la emoción está en todo momento, en todas las áreas de nuestra vida. Digamos, podríamos decir que la emoción pasa, digamos, como en estos vehículos por donde viajan, pasa Ujú. primero por la emoción, ¿no? O sea, la emoción te hace tener ya una parte racional. Sí, a ver, ¿Ya vamos a la otra? sí, ves te voy a poner el cerebro porque es fácil, es mucho más, es un poco más fácil de poderlo como interpretar, ¿no? Porque Claro. podemos ver cómo es el proceso de las emociones en el cerebro. Ujú. Entonces, ¿qué pasa aquí? La parte, esta es la estructura, nuestro cerebro está así, ¿no? Tenemos dos lados y la parte de abajo es como nuestra parte más instintiva, más de sobrevivencia, después viene la parte emocional y luego la parte racional. Cuando nosotros nacemos, nacemos con todo lo racional y se va formando o se va desarrollando la racional y la emocional y al final se desarrolla la racional, que es la corteza prefrontal y toda la parte pensante. Esto se desarrolla hasta los 25 años, ¿sí? Entonces empezamos el mundo por eso hay tantos berrinches de niño, o sea, porque no tenemos esta parte pensante de como tener esta inteligencia emocional. Pero todos nuestros sentidos llegan por la parte de abajo de nuestro cerebro. Todo lo que vemos, todo lo que experimentamos, llegan por aquí. Y primero experimentamos una emoción para después racionalizarla. Entonces, este es el caminito. Vienen los sentidos, entra por nuestra parte más instintiva, nuestra amígdala, que es una bolita en forma de almendra, que es la que juzga si esto es importante o no para mí, juzga, es la entrada después de nuestros sentidos, juzga y decide si esto es importante o no. Desprende la emoción y posteriormente nuestro cerebro lo que hace es decir, ah, me siento bien, me siento mal. Ahora, esto es la parte más evolutiva que ha hecho, o sea, que hemos hecho normalmente en una vida normal. Lo que con neurociencia y con psicología se ha trabajado hoy es que queremos ir de arriba para abajo, de la parte racional, primero para controlar esta emoción y que no actuar desde el instinto, que sería como gritar, enojarte, golpear, esta parte instintiva, esos berrinches de niño, sino yo uso mi parte racional, sé que desencadena en mí ciertas emociones que me hacen perder la cabeza y entonces aprendo a controlar mi reacción. Pero si te fijas aquí, la reacción o lo racional viene primero de haber como dominado nuestra parte instintiva, ¿sí? Si nosotros nos consideramos muy inteligentes, muy racionales, pero no tenemos este control emocional, entonces estamos perdidos. Y hoy se habla que los mejores líderes, las personas más exitosas en la vida, de los negocios, de la escuela, académica, lo que tú quieras, tienen mucho más inteligencia emocional que otros. La gente más exitosa no es la del IQ más alto, sino la de la inteligencia emocional más alta. Y esa inteligencia emocional es entender cómo reacciona nuestro propio cuerpo ante estas emociones para yo poder decidir cómo quiero reaccionar y no estarle gritando a todo mundo, enojándonos con todo mundo, em, actuando de manera irracional, por así decirlo. Entonces, Me encanta, perdón, perdón. no, sí, sí. Me encanta porque justo mi pregunta, creo que ya me la contestaste, la que seguía era, ¿por qué es necesario pensar sobre el sentir? O sea, hacer racional estos procesos. Me lo acabas de contestar y nada más me gustaría como ir poniendo estos componentes de cuál ha sido mi Ujú, experiencia, porque justamente la parte en la que yo me enfoco es en dar herramientas para que la gente identifique ciertas emociones que sienten después de ver algún tipo, me he enfocado mucho más hacia el tema de las telenovelas, del melodrama, ¿no? ujú. Y es muy curioso porque la gente siente como que no entiende por qué pensar sobre el sentir. O sea, ¿de qué te sirve que si ya te emocionaste y ya lloraste y ya chillaste con el drama coreano, turco, mexicano, colombiano, el que sea?
¿por qué después tengo que ponerme a pensar en lo que sentí? Pues si ya sentí y ya encontré esta gratificación emocional. Y eso me lleva a ligar a la siguiente pregunta porque tú lo manejas como psicóloga y desde el trabajo que haces, pues tú lo apuntas evidentemente a lo que le sucede a las personas allá afuera en el día a día, que si de por sí ya es complicado. Todavía, cuando llegamos a la parte de las pantallas, muchas personas lo que hacen es que ocupan el recurso de ver el celular o de buscar algo en la televisión o ir al cine o lo que sea, precisamente para evadir esas emociones. Y lo que sucede es que estamos haciendo, perdóname el término ochenterísimo, como una catafixia, ¿no? O sea, allá las emociones que no quiero, que me molestan, que quiero evadir, que ¿para qué? Pero bienvenidas otras que me inducen, en donde yo quiero ponerle entre comillas, controlo lo que quiero sentir. Entonces, por eso decido buscar, si quiero llorar, busco un drama, si quiero sentir nervios, veo una cosa de terror, si quiero sentirme que tengo el control del mundo mundial, veo una película de acción donde hay una matación espantosa. Pero, ¿qué pasa con estas emociones que no son tuyas propiamente? Que son inducidas porque estamos buscando una gratificación. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿qué le pasa al cerebro con eso? Es decir, logra identificar lo que viene, lo que recibes, los golpazos que recibes de allá afuera con los que estás recibiendo de manera inducida o son cosas separadas o qué hacemos con tantas emociones a las que estamos expuestas, queriendo o no, o voluntariamente. Mira, aquí creo que tocas un punto importante tenemos como una parte de nosotros como herida, ¿no? Cuando tenemos un trauma, algo no resuelto en la parte psicológica, lo que muchas veces hacemos es como proteger esta parte exiliada, ¿no? La protegemos y, como dices tú, quieres evadir, quieres evitar. Esto lo haces porque el cerebro lo que busca es tu protección. O sea, la función del cerebro es hacerte sobrevivir. Entonces, lo que hace es, no me enfrento a sentir estas emociones o trato de evadirlas para no enfrentarlas cuando sucede un trauma. Ahora, el trauma no tiene que ser algo gigante, sino cualquier situación en tu vida que a ti te despertó un rechazo, una emoción no trabajada, tristeza, preocupación, un duelo, lo que haya sido, como puede ser que tu amiguito en el colegio te volteó la cara, o sea, así de sencillo, hasta como una pérdida, un abuso. Ese trauma muchas veces el cerebro lo que hace es tratar de proteger a como exiliar en Internal Family Systems, que es la corriente de psicología, de psicoterapia, que es la que yo abordo, es exilia a esta parte tuya para no sentir ese dolor y lo proteges como evadiendo y haciendo otras cosas para no sentir eso. ¿Qué sucede en ese momento? Que tú te vas a llenar de cosas no saludables, como lo que dices, evadir al estar buscando como otro tipo de entretenimiento, o tomando, o comiendo de más, o comiendo de menos, o, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Que ese dolor se hace más grande y el no voltear a ver esas emociones o de dónde, la raíz de dónde viene eso que no está trabajado, pues lo hace más grande. Es como cuando tienes una pelota en una alberca, entre más la aplastes para abajo, más la aplastes para abajo, pues está agarrando más fuerza para salir explotada con más fuerza. Entonces, ¿qué queremos? Es voltear hacia adentro a entender qué emociones estoy, como tú dices, tratando de evadir o por qué están esas Ujú. emociones ahí. O sea, ¿qué fue lo que me pasó? ¿Para qué? Para mirarlas con compasión, esas emociones no trabajadas, a esa parte tuya que no está trabajada y poder entender por qué está ahí y desde eso actuar de manera diferente en vez de estar tomando, evadiendo, sumergidos en el celular, encontrar como el invitar a estas partes a hacerlo diferente para no sufrir después en tu día a día. Oye, pero a mí me preocupa mucho, si bien como entiendo que es como una suerte como de que haces haces compartimentos, ¿no? O sea, pones aquí algo para guardarlo en un lugar, trabajarlo en algún momento. Pero, ¿y qué pasa
con estas emociones inducidas. Es decir, porque al final también luego nos dejan algo. A lo mejor solamente tenemos, y lo pones en un ejemplo muy claro, ¿no? Que no nada más tiene que ver como cuando uno evade a partir de las pantallas, sino también con a lo mejor comer, no comer, bebida, etcétera, que al Ujú, final también va dejándote algún tipo de secuela, ¿no? Si es que abusas de. Y a mí me preocupa mucho, y me ocupa mucho la idea de todas estas emociones, en el entendido de que todo el tiempo que últimamente pasamos los seres humanos frente a una pantalla, todo el ujú, tiempo que estamos scrolleando, ¿no? Que además cada vez más en las industrias se preocupan cada vez más por llamar tu atención, esto que le llaman la industria de la atención ahora, em, y que eso gira en torno a estar bombardeando todo el tiempo a tus emociones, a estar piu, 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 piu. ¿Con qué te enganchas? ¿Cuál es tu gancho para no scrollear y quedarte? Y yo no sé hasta qué punto el cerebro identifica si esas emociones que recibes también las tienes que procesar, porque muchas veces, y me refiero, por ejemplo, no solo al entretenimiento, cuando buscamos noticias, ¿no? Que solemos ver noticias y muchas personas dejamos de ver noticias porque nos ponen en un estado emocional terrible, ¿no? ujú. Porque Sí. además, muchas veces, evidentemente, las estructuras están hechas para que nos sintamos muy mal, ¿no? Para generar un ambiente hostil, es decir, no quiero pensar que todo es malo, pero en la comunicación no hay nada casual, todo está creado por una razón. Y creo que sí hay como un shock entre en que si ya de por sí tenemos emociones que guardamos, que no trabajamos y que a lo mejor a la larga, si no las trabajamos, pueden generar algo malo, con la manera en la que estamos trayendo otras nuevas y que también muchas veces no se trabajan y pueden generar cosas más hondas, ¿no? Em, Incluso hasta casos de violencia con la gente que se apasiona tanto con, por ejemplo, los partidos de fútbol y Ujú. de repente, pues ahí hay emociones que definitivamente no se gestionan, pero no son tan tuyas. No sé si me explico, no sé si llego al punto, porque me interesa mucho Sí. saber, al final de cuentas, todo se va a al mismo compartimento, tenemos diferentes. ¿Qué pasa cuando gestionamos mal o ni siquiera sabemos que debemos gestionar también esas emociones que estamos usando como un recurso para proteger las que sí son nuestras? Ujú. Hay que tener mucho cuidado ahí porque, por ejemplo, cuando tú te metes a scrollear, como dices, en el celular, el sistema de recompensa de nuestro cerebro empieza a generar, perdón, dopamina, que es este neurotransmisor de quiero más, quiero más, quiero más, de motivación. Y más allá de obtener más, es el hecho de querer más, ¿no? O sea, entonces por eso estás scrolleando o compras una cosa, ahora quiero el otro color de los tenis, ahora el otro, ta, 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 ta. Ese es por una parte, esa parte de dopamina insaludable, que no es saludable, es cuando no estamos conscientes de que estamos ahí ya enganchados. Esa es la parte de engancharte, de dopamina. Hay que poner como cierto cuidado en los tiempos que pasamos, porque dices: "Voy a agarrar un tantito el celular", y ya llevas 40 minutos y ni cuenta te diste. Entonces, eso es porque estas aplicaciones están diseñadas para generar ese hit de dopamina que quieres seguir y seguir y seguir, y por esa parte eso es peligroso, entonces tener como mucha precaución en eso. Y en la parte de que agarras las emociones, el entretenimiento hay que ver que sea justo para eso, y está padrísimo y rico ver una película o una serie que te desprenda estas emociones y que llores delicioso, ya, ya, pero cuando eso despierta una herida no trabajada en ti, pues ahí es que hay que como entender, o sea, yo creo que dices, cuando no la trabajas, cuando desprendió en ti, detonó más bien, detonó en ti una emoción que ya tenías ahí guardada y que no has trabajado, o sea, como lo que te decía, que lo teníamos como exiliado un poquito y desprendió en ti ese enojo, esa ira, cuando es algo, pues, como más una emoción no tan agradable que lo desprende en ti, pues, también darte cuenta. Y en todo esto yo creo que lo importante de todo, y lo que hay que hacer como adultos que somos, es tener esa conciencia abierta de decir:
¿qué estoy sintiendo? ¿Por qué lo estoy sintiendo? ¿Qué me detonó sentirlo? Pues me lo detonó esta serie que estoy viendo todas las noches antes de dormirme y me duermo angustiado, que ni duermo bien. Entonces, oye, ojo ahí. O, que me estoy sintiendo como muy drenada de energía. ¿Por qué? Porque estás comparándote todo el tiempo con el celular, con una persona o con otra, y eso te está drenando energía. Entonces, para cada quien va a ser diferente. Todos venimos con experiencias, traumas y personalidades diferentes, que hay gente que le encanta ver ese tipo de cosas y que no lo engancha, y a otras que sí. Entonces es autoconocimiento, hacer un check-in de ver cómo te estás sintiendo, qué, qué partes tuyas se despertaron por estar viendo el celular tanto tiempo o por ver esta televisión o por ver esta noticia, y volver a la base, que la base eres tú. Volver a la base a escucharte, que sí, sabes que esto, el hacer check-in es tan importante y no lo hacemos. ¿Qué es hacer check-in? Es silencio, volteo adentro y digo, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Qué parte de mí resonó ahorita? Oye, estoy muy ansiosa. ¿Por qué? Es que sabes que ahorita ya hice conciencia, y dentro tuyo vas a encontrar esas respuestas. Vas a encontrar la respuesta de que si es cierto, es porque cada vez que veo esta serie me pongo muy tensa, o cada vez que, no sé, veo este partido, me ganan demasiado esta emoción, euforia, que a lo mejor tengo que aprender a controlar mejor. Y es estar haciendo esta conexión interna y desconexión de la tecnología para conectar con tu interior y entender qué está pasando. Porque qué flojera no poder ver ni una película porque estás completamente derrotado 3 días, ¿verdad? Entonces es como, Exactamente. si algo detonó en ti, es porque algo tienes que trabajar y solo está en tu interior, y cada persona va a ser diferente, ¿no? Me encanta, y justamente aquí de lo que se trata no es precisamente ni de apagar ni de decir, ay, no quiero, pero sí, evidentemente, promover estos momentos también de desconexión, porque es como también bajarle un poco a la saturación que podemos tener en general y Ujú. obviamente hacerlo con conciencia, que es la parte interesante, que se vale descerebrarte y se vale que cuando estás en un día así horrible veas algo y puede ser cualquier cosa, pueden ser las Kardashian o puede ser cualquier cosa. Claro, pero lo haces desde la conciencia, decir: "Ay, hoy no me importa", o sea, incluso a veces dices: "Hoy me voy a dar 40 minutos de ver TikTok, porque eso me va a hacer descansar", okey. O sea, no es que no tampoco Analizar. Ujú. satanizar todo, sino hacerlo desde la conciencia y sabiendo qué detona en ti eso que vas a hacer. Claro. Ahora, hay algo, justo me fuiste llevando, sin que lo supieras, a mi siguiente pregunta, porque hablamos de la conciencia y hablamos de la conciencia de las personas que ya tenemos, como nos explicaste hace rato, como esta parte del cerebro, o sea, que a lo mejor ya somos de más de 20 años, ¿no? Pero en estos temas de la alfabetización mediática, algo que ocupa y ocupa y preocupa muchísimo es cómo los niños están siendo expuestos a todas estas, em, a todo este bombardeo, ¿no? A todo esto. Y si ya de por sí para un niño es todavía más difícil porque apenas se está desarrollando esa parte, todavía le agregas el estímulo de las pantallas, ¿no? Entonces, tú que eres mamá y que trabajas desde el ámbito familiar, me gustaría muchísimo que me contaras y que le contaras a esta audiencia que pueden o no tener familia, pero que sí está enfocada también a docentes que trabajan con niñas, niños, adolescentes. em, Qué importante es ayudar a estas almitas que están formando su parte racional, ayudarles a discernir no nada más la parte de sus emociones y a gestionarlas, sino también explicarles y estar tan pendientes de todos estos estímulos que reciben a modo de pantallas. ¿Qué tan importante es y qué y qué tanto van a fortalecer, no sé si esa es la palabra, sus emociones a largo plazo o a mediano plazo conforme vayan creciendo, ¿no? O sea, esto de tener una educación emocional que también va de la mano mucho con la educación mediática. ¿Por qué Ujú. podría ser algo importante o por qué debe de ser algo importante para niñas, niños y adolescentes? Es algo súper vital. Número uno, tú como adulto, si tú sabes que tú mismo te enganchas, tú tienes que tener el rol de
mediar el tiempo que pasan ellos por pantallas. Es que para nosotros también ya como papás es más fácil de que un ratito que estén ahí porque no hacen ruido. Sí. Sí, en el restaurante no hace ruido con el celular, o tienes que hacer algo y los pones en una pantalla, pero ellos no tienen desarrollado la habilidad o la racionalización de decidir, y están bombardeados de estímulos y están aprendiendo como esponjitas, y ya luego no quieren ni siquiera tener la habilidad de espera, porque Mm, quieren las cosas de inmediato, y no quieren ni ver la tele, porque quieren picarle al siguiente video. O mm, sea, quieren estar constantemente estimulados. Entonces, como papás, es nuestra responsabilidad no exponerlos a que estén en las pantallas. Y, y creo que esto está siendo un reto muy grande como papás, pero al final, como papá, tú tienes que saber, o como maestro, que tú tienes también, que tú eres el adulto, tú eres el que impone la regla. Entonces, no puedes por tu conveniencia dejar, sino, ¿sabes qué? Tienes 6 años, tienes media hora. Tú tienes 9 años, okey, te doy 40 minutos supervisando qué estás viendo, qué estás haciendo, porque se nos va de las manos, y luego ni cuenta nos damos y el niño ya estuvo 1 hora y media ahí. O sea, les digo porque me pasa de que entonces es mucho ojo ahí, mucho límite amoroso, pero límite firme con ese tema, porque es bien fácil que se nos vaya de las manos. Las pantallas están haciendo que no tengamos la habilidad de espera, que no tengamos la habilidad, la capacidad para aburrirse los niños. Estoy muy aburrido. Qué bueno, aprende a aburrirte. Entonces, el tener pantallas en casa es o las limitas muy bien o mejor no las tengas, porque sí es un daño que le estamos causando a los niños y a la sociedad, porque no tenemos muchas habilidades se ven truncadas ahí, ¿verdad? Por tanto estímulo. Y además, algo que ha ocupado mucho a las distintas corrientes de investigación de los medios de comunicación, quienes están a favor o en contra, diría Humberto Eco, los apocalípticos y los integrados, que se Ujú, pelean ahí, es realmente si los niños deben estar expuestos en este sentido también de si también tienen unas nociones de lo que es real y no, de lo que es ficción y no, de hasta dónde la ficción. Y el ejemplo que siempre ponen es de aquel año 1900 y tantos donde un niño quiso volar porque vio que Superman voló ¿qué tanto también importa? Ya no nada más hoy en día efectos de lo que representan las pantallas y todo lo que ya, como acabas de explicar, sucede, sino también para explicarles qué es la realidad o hasta dónde la realidad está puesta en lo que ven y hasta dónde no, ¿no? Que también creo que es bueno también que tengan estos componentes, porque para eso han estado los cuentos y para eso están ciertas tradiciones orales, ¿no? Pero ujú. hasta dónde también los niños tienen estas nociones de lo que es real y no. Claro, totalmente. Sí, y no tienen esa noción. Ellos, tú lo que les digas te van a creer. No Ujú. tienen esa teoría de la mente de saber que esto te lo están diciendo y es verdad y esto no. Entonces, lo que experimenten, lo que vean en una pantalla, lo van a creer como real. No tienen esa malicia de saber cuándo está bien, cuándo está mal. Y hay muchos estímulos, sobre todo porque ahora lo que estamos viendo lo sube cualquiera en cualquier parte del mundo. Entonces, no es como, la caricatura que subieron o no, sino es yo grabo lo que se me dé la gana y lo subo y un niño tiene acceso a él. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Muy bien. Me quiero ir como a otra parte, que también es parte de lo que tú manejas y es parte de lo Ujú. que tú promueves, ya no nada más desde todo lo que has aprendido sobre el cerebro, sino también sobre la gestión emocional. Y quiero irme ahí porque también creo que eso es parte importante de la chamba que hacemos las personas que damos educación mediática, que es cuál es la ganancia? Es decir, como que parecería que esto siempre tiene que ser, bueno, ¿yo qué recibo a cambio? O qué pasa si aprendo de mis emociones? Si pienso lo que siento. O sea, ¿qué resulta? ¿No? Porque para efectos de lo que nosotros hacemos, las explicaciones de los libros, que a veces son complicadas, buenas, pero complicadas de entender, es que seamos mejores ciudadanos, que está muy bien, pero me parece que hay algo mucho más personal, ¿no? O sea,
¿qué nos trae a nosotros como personas pensar lo que sentimos y aprender de lo que sentimos y saber por qué sentimos lo que sentimos? A ver, la inteligencia emocional te da empoderamiento, libertad, resiliencia, te da la habilidad de tener mejores relaciones interpersonales, de ser mejor jefe, de ser mejor mamá, hermano, hijo, esposo, pareja. La inteligencia emocional te da a ti esa capacidad de felicidad porque tú sabes en dónde está tu responsabilidad, que al final nuestra responsabilidad emocional está en nosotros, no hay nada más. ¿Y cómo nos hacemos dueños de esa responsabilidad emocional? Con inteligencia emocional, el aprender qué surge en mí, por qué surge en mí eso, y cómo lo gestiono y lo suelto para que no me haga daño a mí y tampoco para que mi comportamiento no haga daño a los demás y como tú dices, a los ciudadanos, ¿no? Si quieres ser mejor ciudadano. Pero está en todo, es el poder que tú tienes de conocerte y de saber. Ahora, no es tan fácil cuando tenemos un patrón de emoción o un patrón cognitivo muy arraigado y cuando ya estás adulto. No es fácil, pero sí es posible. No hay nadie que pueda decir yo no puedo cambiar, yo no puedo aprender, porque la ciencia nos dice que sí, tenemos neuroplasticidad. Esta neuroplasticidad es nuestra capacidad del cerebro de cambiar estos patrones, de saber que puedo aprender cómo comportarme, puedo aprender de mí y también puedo cambiar estos patrones emocionales para mi salud emocional. Y puedes hacerlo haciendo como toda esta parte de gestión emocional tú mismo o yendo a terapia. La terapia es completamente una manera de que alguien te pueda guiar a que tú, o sea, esto es bien importante, te va a guiar a que tú mismo reconozcas y conozcas cuáles son tus detonantes emocionales, por qué estás sintiendo lo que estás sintiendo, soltar lo que tengas que soltar, ¿sí? Para ir viviendo con más plenitud tu día a día. Entonces, ¿para qué es la inteligencia emocional? Para todo, para tu libertad, para tu felicidad, para tu empoderamiento y para ser mejor en tu trabajo, ser mejor en tu casa, en todas las áreas de tu vida. Me encanta. La palabra que estaba yo así esperando que dijeras era justamente empoderamiento, Ujú, porque trayéndolo de este lado, es muy común que de pronto digan, claro, me creí los cuentos de Disney y entonces creé una idea del amor porque las princesas. Y creo que en la ecuación de pronto se nos olvida que nosotros tenemos, como bien lo apuntaste, una responsabilidad. Y cuando ujú, estamos en la parte de los medios de comunicación, en la parte del contrato que firmamos donde los medios nos tienen que dar gratificaciones y emociones, nunca está por ninguna parte la responsabilidad de nosotros de ujú. tener muy claro qué nos emociona y qué no cuando llegamos a Claro. ese momento de conciencia, ¿no? Y justamente lo que se busca es empoderarnos para evitar entonces este juego de manipulación de decir, claro, Televisa me manipuló, TikTok me manipuló, ¿te manipuló quién, no? O sea, en función de qué, y eso es parte de lo que promovemos de este lado y que me encanta que tú lo expliques desde la parte que tú sabes, porque es eso, es libertad, es empoderamiento, es ser una mejor persona en general para tu entorno y que de eso va ese concepto de ciudadano, que a mí me complica mucho porque es como muy, como si Ujú, estuviéramos hablando de burocracia ujú. cuando es más bien una experiencia individual. Y ya para ir cerrando, una pregunta que no tenía yo aquí anotada, pero que me interesa mucho, porque algo que pasa con lo que hacemos nosotros como divulgadores o como educadores en los medios, es que desafortunadamente esta parte que para nosotros resulta tan necesaria de estar buscando que la gente reflexione sobre lo que ve y que justamente tengan herramientas para que toda esta forma de bombardeo que tienen todos los días se pueda trabajar mejor en todas las partes de tu día a día que te puedan vulnerar de alguna manera, pero tenemos poca resonancia en las escuelas. Parece como que el tema no es tan buscado, no es tan sexy, no es tan popular. Y yo no sé hasta qué punto pasa lo mismo con la educación emocional. No sé hasta qué punto
hoy en día ha tenido un crecimiento muy Ujú. importante, pero yo no sé hasta qué punto, y perdón si lo digo como de una manera fea, pero no, no lo quiero decir así, solamente se está quedando como en la labor de divulgación de Internet y hasta dónde sí está trascendiendo, porque es fundamental que las nuevas generaciones tengan una buena gestión emocional y yo no sé hasta qué punto desde donde tú estás, esto sí tiene un impacto en la vida real o sigue siendo solo una labor de divulgación para quien quiera escucharla en internet. Creo que, como dices, ha crecido mucho, ya hay más conciencia, pues, también en las escuelas, aunque también las escuelas están hechas justo para la parte racional y y aprendizaje cuadrado, que tenemos que tener, pero sí creo que ha crecido un poquito más, ya la gente está como más consciente de eso, este, y ahora nosotros como padres, cuidadores o que estamos alrededor, que tenemos hijos, acordarnos que ellos aprenden más con lo que ven. Entonces, creo que mucho de la inteligencia emocional se los tenemos que enseñar con nuestro ejemplo, cómo reaccionamos ante lo que nos sucede, cómo hablamos, cómo vemos al prójimo, ¿no? Y eso es bien, bien básico e importante porque ellos aprenden más rápido de lo que ven. Y hay veces que veo, por ejemplo, a mi hijo que se enoja igual que yo y digo, híjole, o sea, claro, lo vio de mí y hace esa reacción porque yo así lo hago. Entonces, ahí te ves un poquito más, pero entonces es nuestra responsabilidad, porque todo, también todo se lo queremos, este, echar como al colegio, pero si nosotros tenemos hijos y tenemos a cargo a alguien que estamos cuidando, también es nuestra responsabilidad esa educación que sea desde la casa, creo yo, porque un colegio no tiene las horas necesarias para también, digo, sí hay que fomentarlo y a lo mejor capacitar más a los maestros a que dentro de lo que enseñan metan un poco ese moldeamiento de inteligencia emocional, claro que sí, pero también pues como siempre, no echar culpas, sino cómo lo voy a hacer para que mis hijos o mis sobrinos o la gente que la que está a mi cargo, o si tengo alumnos, mis alumnos, empiecen a aprender más sobre esto y que lo pongan en práctica, ¿no? En su día a día. Muy bien, pues Berna, nada más para concluir, ahora tú como mamá, ¿crees importante, digo, tú tienes todas las herramientas porque eres una profesional que te has formado en ello, pero digamos, en el ámbito de las mamás, papás, tutores, ¿consideras que es importante llevar a la par de la educación emocional una educación mediática? O sea, para ti sería importante ya no nada más quedarnos con la conciencia de sí que seamos responsables de que lo que los hijos ven en pantalla, sino que considerarías importante también acudir o tener este respaldo de gente que también te dé o le dé a los papás o a los niños herramientas para tener una mejor experiencia mediática y que eso no repercuta negativamente en sus vidas? Claro, pues sí, eso aportaría mucho a como a esa parte de conocimiento de por qué vemos lo que vemos o no. Entonces sí, creo que es importante. Igual, porque igual hasta nosotros nos enganchamos, o sea, también para nosotros entender qué está sucediendo con lo que estamos viendo y lo que estamos consumiendo, que es parte también de nuestro día a día, ¿no? Entonces sí, sí creo que sea algo muy valioso e importante. Muy bien, pues muchas gracias, Berna. Cuéntame ahora, tú como emprendedora, todo lo que ofreces, porque tienes redes sociales, tienes programas, tienes un montón de cosas. Yo he podido em, cuando estuve embarazada, tomé algunas clases de yoga para embarazada Ujú. que tienes en YouTube y fui muy feliz. Me gané contigo una sesión de una semana de meditaciones y me encantó. Mm. Y el trabajo que tienes en tus redes sociales, @bernayoga, es padrísimo. Estás dando mucha información y nos estás dando muchos elementos para que estemos constantemente en este mood de lo importante que es la salud emocional y la salud de nuestro cerebro. Cuéntanos un poquito de qué va todo tu proyecto que tienes en en tu canal, de todo lo que ofreces. Ujú. Échanos el comercial porque me encanta que la gente lo conozca y te busque. Claro, bueno, pues como dices, estoy como Berna Yoga. Yo ahorita tengo programas que se llama uno que es Mente en Calma, que es un programa de 6 semanas en donde cada semana te voy
impartiendo como temas de interés, como conocer tu cerebro, la parte de cómo cerebro y emociones, de cómo también está ligado el cerebro con nuestra digestión, o sea, todo para tener una mente en calma y tener un como caja de herramientas emocionales para que tú gestiones tus emociones. Entonces, es un curso que he dado ya por tiempo y que realmente ha tenido mucha buena, o sea, muchos alumnos satisfechos de que han aprendido mucho en cuanto a la parte de emociones y cerebros, a la parte biológica, la neurociencia y también herramientas psicológicas que te ayudan a tener una mente en calma. Pues tengo mi centro de mapeo cerebral y neurofeedback, pero en línea es lo que estoy dando y ahí tengo en YouTube pues clases de yoga, de meditación, y mi podcast Aprendiendo desde adentro con temas así también de interés y lo que necesiten pues ahí por ahí los espero. Y además es muy linda, siempre contestas los mensajes, lo cual Ay, qué linda. algo que te haya yo preguntado y que te gustaría aportar a esta plática que a lo mejor se me fue, no te pregunté o no tuve la precaución de aterrizar. Pues que cuidemos la salud de nuestro cerebro en todos los ámbitos, irnos desde la base, o sea, el dormir bien, la alimentación, o sea, porque si tú haces todo este trabajo interno, pero no duermes y estás comiendo puro mugrero, pues la base, el hardware, o sea, el cerebro, pues no está en sus óptimas condiciones para estar bien. Entonces, cuidar el sueño, cuidar la alimentación, hacer ejercicio diariamente es una necesidad biológica del cuerpo, el gestionar nuestro estrés, todas estas cosas que es la base, que ya sabemos, pero sí que si tú no la haces, nada de lo demás va a servir. Entonces, irte a la base y cuidar desde el fondo tu cerebro bien en todos los aspectos, ¿no? Cuidar nuestro cerebro hasta cuando vemos pantallas. Eso Exactamente, me encanta porque va más allá de solo la insistencia de, ten educación mediática, ¿no? Es que es cuidar nuestro cerebro, al final tener esta higiene, esta buena relación en general con todo lo que vivimos es salud para nosotros, ¿no? exactamente. Es salud en todos los sentidos. Muy Ujú. bien, muchísimas gracias, Berna, te agradezco muchísimo Gracias a y ti. bienvenida a las veces que sean necesarias invitarte para seguirnos Claro, dando dudas que vayan saliendo y pues nada, gracias por con estar. todo gusto. Muchas gracias.